Hola, la idea un poco de este video es dar una recorrida al modelo de datos, no una descripción exhaustiva, pero más o menos dar algunas referencias para poder usar o modificar el modelo de datos siguiendo los criterios que se han ido usando hasta ahora. El modelo de datos, bueno, se apoya en una base de datos relacional de MySQL. Hay algunos grupos de tablas que voy a señalar así como en forma general. Ya habíamos visto cómo más o menos se organiza la información, que se organiza en obras o cartografías. Vamos a tomar una de ejemplos y voy a estar viendo, qué sé yo, población adulta por edad, y accedo a los metadatos de a la fuente de esa obra. Me va a aparecer acá la ruta hacia la obra. Vamos a tratar de ir desde acá hasta la base de datos para, digamos, entender ahí cómo es que todo esto se guarda, ¿no? Estoy viendo que esto dice indicadores del censo como descripción de la obra, que agrupa a los datasets y a toda la información que está ahí cargada. Y que veo acá que la ruta estable, ¿no?, termina acá en 3701. Vamos entonces a ir a rastrear ese 37 en la base de datos para empezar a rastrear dónde aparece la obra y cómo más o menos están representadas las cosas. La tabla por la que voy a empezar, yo voy a tener dos grupos de tablas. Todas estas tablas, hay unos 3 o 4 grupos, ¿no? Pero dos grupos de los que voy a hablar ahora son todas las tablas que mantienen los datos mientras están en borrador, es decir, mientras no están publicados, y hay una copia de esas tablas donde se mantienen los datos publicados que se consultan en el visor del mapa. Entonces tengo todas estas tablas que empiezan con el prefijo draft, que son justamente las que contienen todo el estado de cartografías mientras se encuentran en borrador. Draft work, abajo de todo, es la que va a mantener la lista de obras o de cartografías. Y acá también vamos a repasar un poco la nomenclatura, digamos, de tablas, del esquema de nombrado que hay para las cosas. Toda la nomenclatura de los campos y de las tablas está armada en idioma inglés. Vamos a encontrar los términos de la interfaz traducidos a inglés para definir el modelo de datos. Todas las tablas tienen en sus campos prefijos de 3 letras que identifican a la tabla, digamos, son únicos para la tabla. Y todas las tablas tienen un identificador numérico al inicio, que es el prefijo más el término ID. Esos identificadores son autonuméricos y no hay tablas sin eso delante, ¿no?, sin un identificador autonumérico como clave primaria. Después, bueno, los nombres de campo no tienen el tipo de dato mezclado en el medio, o sea, si es string o si es boolean, eso no tiene que estar en el nombre de campo. Los nombres de campos no tienen abreviaturas, tienen que estar los términos extendidos, digamos, dentro del nombre de campo. ¿Y qué más? Son en minúscula, las tablas son en minúscula, las tablas son en singular. La tabla se llama draft work, no draft works. Y las claves foráneas, como por ejemplo los metadatos, hay una tabla de metadatos, draft metadata. Work tiene una referencia a metadata que indica cuál es el registro de metadata, donde está el título de la obra, el resumen y el resto de esa información. Ese campo foráneo aparece acá con el nombre WRK, que es el prefijo de la tabla work, metadata, que es el nombre de la otra tabla, y --id. ¿Sí? En principio mantiene ese nombre largo, es decir, no viene ni con el prefijo de la otra tabla, ni se abrevia, y en general se mantiene el nombre de otra tabla. Esto como pautas muy generales. Van a encontrar en los campos definidos comentarios. MySQL permite agregar un comentario que explique mínimamente el contenido del campo. Eso está así en todos o en prácticamente todos los campos de la base.
Y entonces les decía, así como está este grupo de tablas draft que tiene draft dataset para cada dataset, draft work, draft metadata, metadata file para los archivos que se anexan a los metadatos de un work, draft metric y todo lo que deriva de metric tiene que ver. Metric y variable son las cosas que cuelgan para la definición de indicadores, digamos, que cuelgan dentro de work. Institución y contacto para los datos de contacto y de institución que aparecen en los metadatos y en la fuente. Draft source define las fuentes. Work permission, los permisos. En principio los nombres de tabla, digamos, están bastante relacionados con los mismos términos que se encuentran dentro del código, en el video que vimos sobre el código. Y con los mismos nombres que aparecen con estos prefijos de draft, tenemos después las tablas, propiamente las tablas de lo publicado, dataset, dataset column, ¿sí? Igual que acá está draft dataset, acá está draft dataset solamente. Lo que hay en estas tablas de dataset solamente es una copia de aquellos valores, ¿sí? De los valores que están en draft dataset. Hay algunas reglas en ese pasaje de datos, pero básicamente es importante saber que si uno agrega un campo en una de estas tablas, en draft, por ejemplo, si agregara algo a los metadatos, algo para que las licencias se guarden distinto, tendría que agregarlo también en la tabla metadata, porque si no voy a poder editar ese dato cuando esté en borrador y cuando haga publicar no va a haber nada del lado público. La mayor parte del copiado de los datos, el proceso de copiado reconoce los campos que tiene la tabla y los tú copias tablas completas. Entonces no hace falta tocar el proceso de publicación a menos que uno agregue una tabla nueva. Si uno agrega una tabla nueva, ahí hay que meter mano en el proceso de publicación, es decir, todo ese copiado de los datos, que también se reutiliza ese código cuando uno clona una cartografía o clona un dataset. Bueno, y hay un código compartido que tiene que ver con duplicar datos en la base de datos, datos de usuario. Bueno, habíamos dicho que íbamos a ir a rastrear una cartografía con ID 37. Entonces para eso podemos entrar a la tabla work. Vamos a ver que hay un registro 37. Y a partir de ahí puedo ir siguiendo el resto de la información, ¿sí? Su metadata ID es 25, entonces si voy a draft metadata, voy a tener que para el ID 25, que es este que aparece acá, tengo definido lo mismo que veíamos en pantalla: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda en el resumen, los datos de autoría, bueno, y todo lo demás que aparecía en metadata. Además de estas tablas que almacenan la cartografía, hay otros grupos de tablas. Un grupo de tablas adicional, digamos, es la que guarda información de usuario, que tiene en principio cosas bastante previsibles, como ser una tabla de usuarios, una tabla de links enviados a los usuarios, por ejemplo, para activar la contraseña o para cambiar la contraseña. Hay una tabla ahí de links que permite hacerlos expirar y todo ese manejo. Una tabla de sesiones que permite que dure una sesión entre un ingreso y otro del usuario, o que se pueda revocar esa validez. Y después, como hemos visto, lo que eran los permisos de acceso a las cartografías estaban en una tabla que derivaba de work, draft work permission, ¿no? Draft work permission vincula cada work con los usuarios, permitiéndoles o no ver o administrar las cartografías. Entonces hay un grupo de tablas de usuario, un grupo de tablas de borrador, un grupo de tablas de datos públicos, y tenemos este grupo de tablas también diferenciado, que es todas las tablas que empiezan con el término snapshot, ¿no? Que hay 1, 2, 3, 4, bueno, todas estas tablas snapshot lo que tienen es una copia, digamos, un precálculo de ciertos datos. Entonces, en el momento que se publican los datos, hay una cantidad de información que se transforma y se coloca en esas tablas, de modo de tenerlas indexadas de la manera que lo haga más rápido de consultar al momento de
accederlas. Eso incluye, por ejemplo, una tabla Snapshot Geography Item. Esto refleja, vamos a ir un paso para atrás, hay un grupo de tablas que guarda la cartografía de base. Llamo cartografía de base al hecho de que para la instalación de Argentina el sitio ya conoce los mapas del censo de 2001, de 2010 y del 90 para provincia, departamento y radio. Para saber eso tiene que tener guardados los polígonos y los códigos que corresponden para esas cartografías. Bueno, todo eso es lo que se guarda en estas tablas de Geography y Geography Item. Acá es donde se guardan los datos, digamos, normalizados con cada uno de los ítems para esa jerarquía. Geography tiene una referencia a sí misma que permite indicar que el departamento de 2010 es una subdivisión de las provincias de 2010 y así. Y en Snapshot tenemos un Snapshot Geography Item que tiene los mismos elementos pero para una consulta plana y con un índice espacial. Un dato técnico de MySQL, pero todas estas tablas Snapshot son MyISAM, que permiten esta versión 5.6 índices espaciales y full text, que las tablas InnoDB, que son las demás, no lo permiten. Las tablas InnoDB permiten funcionamiento transaccional, entonces guardamos todos los datos de forma consistente en las demás tablas y en ciertos puntos hacemos un volcado a estas tablas MyISAM indexadas y eventualmente con algunos datos redundados, es decir, traída de la tabla padre a la tabla hija y armado sin normalizar para una consulta rápida. Entonces, bueno, tenemos estas 6 o 7 tablas que tienen que ver con eso, con datos preprocesados. Esto es independiente del cacheo que después hay en disco rígido de los resultados de las consultas a ciertos servicios, a ciertos métodos. Esto es precálculo de datos, esto no es un caché. Bien, entonces repasamos. Hay un grupo que es tablas de usuarios, hay un grupo que es tablas de geografías, de cartografía de base, hay un grupo que es tabla de datos en borrador, un grupo que es tabla de datos publicados, un grupo que es el último que dijimos, los snapshots. Hay dos grupos más de tablas que voy a mencionar. Uno es muy similar al de geografías, pero que lo que guarda, al de Geography, pero que lo que guarda son las regiones de recorte. Yo puedo decir que, aunque yo tengo todos los radios de la capital y que están agrupados por comuna, quiero que haya un tipo de recorte que son los barrios. Los tipos de recorte entonces son independientes a las cartografías. Las cartografías sirven para georreferenciar los datos. Los tipos de recorte son una cantidad de distintas jerarquías o de distintas simplemente conjuntos de polígonos que permiten recortar la información de alguna manera relevante para analizar. Esas regiones de recortes es lo que está guardado en la tabla Clipping Region y Clipping Region Item. Estas tablas, Clipping Region y Clipping Region Item, tienen sus tablas de cruce con Geography porque cuando se definen ambas cosas, se define también cómo es el entrecruzamiento. Entonces, si yo estoy diciendo que defino barrios de la ciudad de Buenos Aires, le digo a la plataforma que los barrios de la ciudad de Buenos Aires van a tener zonas de intersección con los radios de la ciudad de Buenos Aires. De esa manera el sitio precalcula y ya sabe cuáles son todos los radios que están adentro de cada barrio, de modo que cuando yo le consulto por un barrio y la información está a nivel de radio, el cruce entre radio y barrio ya es conocido para la plataforma, lo tiene guardado, indexado, calculado, etc. Y además con eso le estoy indicando que no tiene sentido que trate de cruzar por barrio una provincia, porque si tiene un dato por provincia y yo estoy viendo por radio, bueno, esas dos zonas las provincias no están contenidas en los barrios, sino al revés. Entonces me permite avisarle esos cruces. Esos cruces están guardados entonces, así como en Clipping Region yo tengo la definición de que hay, como estamos viendo acá, localidades, provincias, barrios, aglomerados, distintas maneras, municipios, de recortar la información más allá de cómo se haya cargado. Se pudo haber cargado por puntos de latitud y longitud simplemente también. Y en Clipping Region Geography tengo estas indicaciones, ahí están por ID, de qué se cruza con qué entre los mapas y las regiones de recorte.
El último grupo de tablas tiene que ver con cómo se guarda la información de los datasets, es decir, cada work, cada cartografía. Habíamos visto antes que puede tener varios datasets y cada dataset es una matriz de datos, como si fuera un Excel o una tabla de datos relacional, que uno puede subir. Al subirse eso, bueno, hace falta almacenarlo. La manera en que almacena el sitio esa clase de información, los datos del dataset, porque después hay descripciones del dataset, pero los datos del dataset se guardan creando una tabla por cada dataset. MySQL no tiene límites en la cantidad de tablas y sobre todo para consultar y hacer un seguimiento de los... Bueno, para toda una serie de cosas resultaba bien manejarse con una tabla por dataset de usuario, por muchas tablas que eso fuera a generar en el tiempo. Entonces tenemos acá, creciendo, digamos, con un identificador al final, las tablas que se generan automáticamente cuando un usuario sube datos. Vemos, por ejemplo, que hay una que se llama work dataset, que es como el prefijo, _ draft, que es como se mantiene mientras están en borrador, y después 00009. Cuando se pasa se publica el dato, esa tabla también es parte de todo lo que se copia y se genera una que se llama work dataset _000009 sin el draft en el medio. En estas tablas lo que voy a ver si las abro es un identificador. Estas tablas no tienen dentro prefijos porque son las tablas de los datos de usuario. Y entonces voy a tener ahí los datos con las columnas que subió el usuario. Esto no cambia, que de todas maneras en dataset, para cada dataset voy a tener una tabla también con las columnas. Digamos, la tabla de las columnas es general para todos los datasets, pero ahí tengo para cada dataset la información de cómo se llama el campo, cómo se llamaba la variable al ser importada, porque cuando viene desde CPCS ya viene con un nombre. Entonces, qué nombre de campo le generé yo en esa tabla que vimos recién, qué nombre original de variable tenía, cuál es la etiqueta, el nombre largo que tenía esa variable en CPCS, porque nos tenemos que manejar con que las columnas pueden tener un nombre, una descripción corta y una descripción larga. Eso entonces se guarda acá en draft dataset column. Y datos de formato de la columna, si es de texto, deseo format, si es texto o número, cantidad de decimales, ancho en columnas con que tiene que ser mostrado, alineación. Hasta acá son datos de la definición de los metadatos bastante ligados a cómo se definen en SPSS, pero también hay otras cuestiones que hacen a nuestra aplicación, como el orden en que aparece cada columna, bueno, todas estas cosas que vemos apareciendo acá. Y es en dataset donde yo voy a encontrar una columna que se llama data table, que me va a indicar cuál es el nombre de la tabla física en la base de datos que soporta los datos correspondientes a este dataset, ¿sí? Entonces yo en el dataset tengo una referencia a en qué cartografía se encuentra, perdón, estamos, en qué cartografía se encuentra, que va a ser en la columna .workID, es una referencia al work, a la obra o a la cartografía. Y tengo otra referencia a dónde están los datos almacenados durante todo el proceso de edición y de manejo de los datos. Bueno, pienso que con eso tenemos bastante cubierto todo lo que es el modelo de datos y la lógica con la que la aplicación almacena las cosas. Este grupo de tablas de snapshot, que son las únicas que están en MyISAM y que no son transaccionales. Todo el resto funciona por transacciones íntegras, digamos, cuando se modifican los datos. Y están las tablas estas que dijimos de geografías y de regiones de recorte. Y bueno, con eso más o menos completamos una primera presentación del modelo de datos.